Muy buenas tardes, sean muy bienvenidas, bienvenidos al primer encuentro del ciclo del agua 2025, coorganizado por la Dirección General de Aguas y el Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Al igual que el año pasado, la versión que estamos comenzando el día de hoy va a estar conformada por 4 encuentros que tendremos durante todos los miércoles del mes de junio entre las 18 y las 20 horas. Y queremos comentar también que a petición de varios interesados que nos contactaron durante estos días, a partir del encuentro de la próxima semana vamos a tener transmisión en simultáneo de la actividad, particularmente para que las personas que viven o trabajan fuera de la región metropolitana puedan también participar de este espacio. Igualmente, les queremos formular la invitación que ojalá puedan participar presencialmente para que podamos tener mayor interacción en cada una de estas sesiones. Todos estos encuentros van a quedar grabados y al final del ciclo van a quedar disponibles en el sitio YouTube de, de la Dirección General de Aguas. Para iniciar esta actividad y dar las palabras de bienvenida al ciclo del agua 2025, dejo con ustedes al director de la Dirección General de Agua, señor Rodrigo Sangüesa. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí presente para nosotros como Dirección General de Aguas y en conjunto, ¿cierto?, con la Universidad Católica. Aquí estamos muy contentos de esta actividad porque en definitiva es una cuestión muy virtuosa donde la academia justamente con el mundo público, en particular con la DGA, en nuestra tercera versión, ¿cierto?, comenzamos a hablar de temas complejos. El tema del agua no es una sustancia fácil ni de conocer, ni de distribuir, ni de gestionar, y más ciertamente en situaciones de cambio climático, modificaciones de ley que son permanentes en el tiempo y que en definitiva, ¿cierto?, se mueven hacia donde el Estado también tiene que ir avanzando, ¿cierto?, en poder asegurar el abastecimiento de la población y conocer, ¿cierto?, las materias que justamente son el quehacer de la DGA y entender, ¿cierto?, que desde la academia hay una mirada importante para que podamos, ¿cierto?, construir un mejor país. Van a ser 4 charlas, hoy día con transformación digital. Nosotros, a través de Luis Huerta, ¿cierto?, estamos avanzando en este proceso dentro del servicio. Y como decía, el Código de Agua se modificó el 2022, pero ya este año, la ley 21740, nuevamente, ¿cierto?, se modifica muy fuertemente en temas de materia de fiscalización. Y ahí también, ¿cierto?, vamos a tener una expositora que es nuestra jefa de fiscalización hoy día. Y no obstante eso, uno dice, bueno, ¿qué ha pasado con el cambio climático? Bueno, plan de adaptación de cambio climático de recursos hídricos. Andrea Oces también lo va a exponer en una de estas sesiones. Y una palabra, ¿cierto?, que no nos gusta mucho a nosotros como administración, que es la permisología. Bueno, permisología sí o sí está presente también y justamente mostrar cómo el Código de Aguas impactó las tramitaciones dentro de la DGA. Estamos a puertas también de una ley de procedimiento más bien conocida como LMA, ¿cierto? Pronunciamientos sectoriales, ¿cierto? Que tenderían, ¿cierto?, a acotar los plazos, tienen una mirada, ¿cierto?, a reducir en 1/3 los procedimientos generales que tramitan las distintas administraciones, y en particular a la DGA también esto le toca. Y eso, ¿cierto?, habla de que hay que moverse en los temas digitales y también, ¿cierto?, renovar los procedimientos, a mirar también qué otro tipo de estructura financiera eventualmente la DGA debes empezar a incorporar dentro de las leyes de presupuesto. Esto es una actividad súper virtuosa, que la invitación nuevamente a participar, a hacer las preguntas, y que rehacemos, ¿cierto?, en conjunto con la Universidad Católica. Nosotros estamos súper agradecidos de esta simbiosis justamente porque nos permite mostrar lo que la Dirección General de Agua está haciendo y nos permite también construir un camino, ¿cierto?, a la seguridad hídrica de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Este año, como lo comentaba recién el director, el ciclo del agua se va a focalizar en gestión hídrica, innovación, gobernanza y cumplimiento, abordando distintos desafíos contemporáneos en materia hídrica, como la transformación digital, a la que nos vamos a dedicar en unos minutos, el plan de adaptación al cambio climático para los recursos hídricos, los alcances y efectos de la reciente ley 21.740 en materia de fiscalización por infracciones al Código de Aguas
y el diagnóstico y los avances en torno al tema de la permisología y el componente hídrico. En cada sesión nos van a acompañar dos invitados, quienes aportarán miradas complementarias desde su experiencia práctica, la formulación de políticas públicas y la investigación. El objetivo es que generemos conversaciones abiertas, reflexivas, propositivas, sobre cómo se están abordando, implementando cada una de estas temáticas en el país, qué aprendizajes podemos extraer y sobre todo qué oportunidades podemos proyectar a futuro. Invitamos a todos a que sean parte muy activa de estas instancias, planteando preguntas y difundiendo también esta actividad para que alcance a una mayor cantidad de interesados. A quienes participan presencialmente en los 4 encuentros de este mes y firmen la lista de asistencia que estaba disponible afuera del salón, les vamos a entregar hacia el final del ciclo un certificado de asistencia a la versión 2025. Para contextualizar nuestro primer encuentro, es necesario tener presente que en un escenario marcado por el cambio climático y por una creciente presión sobre nuestros ecosistemas acuáticos, la gestión hídrica no puede depender únicamente de herramientas tradicionales. Necesitamos incorporar tecnologías que nos permitan medir, monitorear, anticipar y actuar con mayor precisión y eficiencia. Y aquí es donde la transformación digital desempeña un rol clave. Requerimos de soluciones basadas en datos certeros, actualizados, sensores en tiempo real, plataformas colaborativas, sistemas de alerta temprana, entre tantos otros insumos que las tecnologías hoy día nos ofrecen. El uso de estas herramientas no solo tiene por objeto alcanzar una gestión más eficiente, sino que también más participativa, transparente y resiliente. En este escenario, entonces, el ciclo del agua busca ser un espacio de encuentro y construcción conjunta. Queremos conocer experiencias, compartir conocimientos, identificar brechas y explorar alianzas que nos permitan avanzar en los temas que nos convocarán cada uno de los miércoles de este mes. El propósito es que al término de cada encuentro todos salgamos con nuevas ideas y conexiones. Y en el caso de hoy, con una panorámica más clara sobre el estado actual y los desafíos que tiene la gestión hídrica para aprovechar adecuada y oportunamente la tecnología. Para comenzar entonces esta actividad, o les presento más bien a quienes nos acompañarán hoy día como expositores: Luis Huerta, jefe del Departamento de Información de Recursos Hídricos y del Departamento de Tecnologías de la Información de la DGA, y Matías Aranguis, profesor de la Facultad de Derecho y subdirector del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología UC. Vamos a comenzar entonces con una presentación breve de 15 minutos máximo cada uno de ustedes y luego vamos a seguir con un espacio de conversación en torno a preguntas en que ustedes también, quienes nos acompañan, van a tener la posibilidad de formular preguntas a nuestros expositores. Comenzamos entonces contigo, Luis. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí, en representación de la Dirección General de Agua, contarle un poco lo que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista de la estrategia digital y de la modernización en términos de la implementación de la Ley de Transformación Digital. Entonces, esta presentación, tengo súper claro que tengo muy pocos minutos, voy a ir avanzando rápidamente, pero yo creo que en algunos puntos probablemente la conversación vamos a ir aclarando algunos aspectos fundamentales. Esta presentación yo la dividí en 3 momentos, por así decirlo. Hay un momento introductorio donde yo hablo un poco sobre lo que está haciendo la dirección en el marco de la Ley de Transformación Digital y de las directrices de la actual administración. Hay un segundo momento que yo creo que es importante para entender el ecosistema informático de la DGA, que es un poco de historia, ¿ya? Cómo nosotros hemos evolucionado desde el punto de vista de la arquitectura tecnológica en 3 momentos claves de nuestra historia como institución pública. Y finalmente quiero ofrecerles una perspectiva de lo que tenemos hoy día y de lo que estamos desarrollando desde el punto de vista de la transformación digital y de la estrategia digital,
con un componente muy centrado en la oferta de servicios de información que nosotros hoy día estamos ofreciendo a la ciudadanía. Entonces, ese es más o menos el contexto de mi presentación. Bueno, todos ustedes saben que la Dirección General de Aguas tiene atribuciones y funciones claramente establecidas en el Código de Agua. Eso no es ninguna novedad. Sin embargo, para nosotros, como institución, hay un eje central que es fundamental y que, a mi entender, nos caracteriza desde el punto de vista de una institución que está en un entorno como es el del Ministerio de Obras Públicas, que es la información. La DGA es una institución básicamente productora, a mi entender, lo veo desde, evidentemente estoy un poco contaminado desde esa perspectiva, es una institución que evidentemente es una productora nata de datos e información. Tal vez más de datos que de información, porque evidentemente son conceptos distintos. Y eso yo creo que es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como institución. Y por lo tanto somos un servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas que tiene características muy particulares dentro del Ministerio. No somos el único servicio que no construye obras en términos generales y por lo tanto nuestro core de negocio es bien particular dentro del Ministerio y eso siempre nos ha caracterizado. Ahora bien, desde la perspectiva de los ejes estratégicos que la actual administración de la Dirección General de Aguas ha asumido, nosotros hemos definido 4 ejes estratégicos: seguridad hídrica, gobernanza del agua, modernizar nuestros procesos y transformación digital. ¿Y por qué transformación digital? Porque transformación digital para nosotros tiene un componente, una línea base que es importante, que es la Ley de Transformación Digital. Ley de Transformación Digital promulgada el año 2019 y que le impone a los servicios públicos una serie de desafíos y exigencias. Podemos discutir, Matías, en términos de si es de alto nivel, de bajo nivel, regular, pero es lo que hoy está y es lo que a nosotros nos debe marcar como un eje de trabajo en el accionar de los servicios públicos. No quiero ahondar sobre estos temas en particular porque probablemente los desarrollemos en la conversación, pero ustedes saben bien que los ejes de la Ley de Transformación Digital son 6: comunicaciones electrónicas, avanzar en notificaciones electrónicas, procedimientos administrativos, expediente electrónico, es decir, la construcción del expediente administrativo completamente electrónico, no híbrido, electrónico, digitalización de documentos y el principio de interoperabilidad. La ley establece también, como ustedes saben, un conjunto de fases, una etapa de gradualidad. Nosotros como Dirección General de Aguas estamos en el grupo A, que son las instituciones más avanzadas de la Administración Central del Estado, y lo que la ley dice es que al 2026 nosotros deberíamos cerrar con las etapas 2, 4 y 5. Esto ha sufrido algunas modificaciones, si ustedes se fijan, no hay un orden cronológico: 1, 3, 6, 2, 4 y 5. Eso es por las dificultades propias de la implementación de una ley en el Estado. Ahora bien, segundo momento de la presentación, un poco de historia, para que podamos desarrollar un poco. Esta lámina es muy antigua en la DGA. Corresponde a un momento particular del año 95, 1995. Los primeros desarrollos tecnológicos de la EGA vienen aproximadamente de los años 80, 85, con la implementación del primer Banco Nacional de Agua, nuestro repositorio donde residen todos los datos de nuestra red hidrométrica nacional. Ese fue el primer desarrollo informático que tuvo la EGA, junto con el concepto del catastro público de agua, concepto que no es el que manejan normalmente los abogados y abogadas, porque no estamos hablando necesariamente del reglamento del catastro público de agua o lo que dice el artículo 122 del Código de Agua. Estamos hablando de un sistema bien particular que básicamente lo que hace es apoyar el proceso de tramitación de las solicitudes que están en el marco de la DGA, del Código de Agua, perdón. Bueno, este es el momento, año 95, la DGA se embarcó en una solución tecnológica, arquitectura cliente-servidor, donde nosotros teníamos a todos nuestros usuarios regionales conectados a través de un servidor central y el desarrollo de, ¿este es el puntero? Sí. Y el desarrollo de un conjunto de sistemas modulares no conectados entre sí. Un catastro público de aguas, un banco nacional de agua, incorporación de un sistema de información geográfico y un sistema que nosotros le llamamos sistema automatizado de documentación, que en el fondo era un sistema de biblioteca. ¿Ya? Ahora bien, entre esa lámina y esta me he saltado 17 años, ya para que quede súper claro. El año 2012, nosotros como institución, evidentemente llegábamos a ciertas conclusiones de que la arquitectura tecnológica y los sistemas de información no estaban necesariamente respondiendo a las necesidades que teníamos como dirección y a las necesidades que nos exigía
muchos actores externos y la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, el año 2012, nosotros hicimos un diagnóstico y llegamos a ciertas conclusiones. Teníamos plataformas sin soporte de actualización, no teníamos control de versiones de nuestro software, teníamos una baja administración e integralidad de la información, y uno de los componentes que yo creo que son fundamentales, teníamos altísimos costos de mantención de nuestro sistema, ¿ya? Asociados además a una escasa o nula gobernanza con respecto a los temas de arquitectura tecnológica y de sistema. Por lo tanto, el año 2012, la EGA tomó una segunda definición tecnológica. Recuerden, 95, 2012, 17 años entre medio. Nosotros decidimos en el año 2012 avanzar en una nueva arquitectura, en una arquitectura orientada a servicios, SOA, bajo un esquema de un BPM, un administrador de procesos de negocio. Por lo tanto, la EGEA tomó una decisión bajo una arquitectura tecnológica muy definida que está con un producto de tipo licenciado. No lo voy a mencionar porque no tiene sentido en esta conversación, pero es importante entender que la decisión que tomó la EGEA fue una decisión de adherirse a una tecnología en particular bajo un esquema comercial determinado. Fue parte de nuestro análisis. Este sistema, esta tecnología, fue lo que se denominó desde el punto de vista institucional el Sistema Nacional de Información del Agua. Esta tecnología pretendía o quiere abordar una de las problemáticas importantes que tiene hoy día la EGEA. Eso que ustedes están viendo ahí no es una representación ficticia de lo que nosotros estamos trabajando. Este es el modelo de arquitectura de base de datos que tiene la EGEA hoy día. Yo no estoy hablando de algo distinto. En todas las empresas, en todas las organizaciones públicas, existe mucho de estos elementos. Pero lo que ocurre acá, fíjense ustedes, tenemos un ecosistema central de bases de datos que se han desarrollado históricamente en la EGA desde los años 80 hasta la actualidad. Tenemos un conjunto de aplicativos que están acá arriba y que están conectados a muchas de esas bases de datos. Y tenemos algunos repositorios, una estructura documental que está soportada en un software denominado Alfresco, donde nosotros manejamos toda nuestra gestión documental. Entonces, esta problemática que hoy día tenemos es una problemática real. Significa cómo nosotros somos capaces como institución de administrar el conjunto de datos que cada una de estas bases de datos contiene. Y estas bases de datos, además, no están interconectadas. Entonces, aquí podemos tener una base de datos de glaciología, aquí podemos tener una base de datos de sequía, aquí tenemos una base de procesos, donde están todos nuestros procedimientos administrativos. ¿Cómo conversan todo esto? Esto no conversa, ¿ya? Entonces, aquí está uno de los grandes desafíos que tiene el servicio y que el servicio está trabajando y que es uno de los principales diagnósticos que nosotros hemos implementado en nuestra estrategia digital. Dicho lo anterior, la situación inicial es muy clara. En la EGA ha impulsado importantes avances en digitalización, en transformación digital. Tenemos modificaciones constantes de nuestro entorno normativo. La última, en estricto rigor, la más importante desde el punto de vista de la tecnología para nosotros fue la reforma del año 2022, porque esa reforma incorporó una serie de modificaciones en nuestros procedimientos administrativos, incorporó procesos de admisibilidad, incorporó nuevos procedimientos administrativos, cambios en los procesos de negocio, cambios en los flujos de trabajo, etc. Entonces, nosotros, el año 2023, nuevamente nos saltamos desde el año 2012 al año 2023, la EGA entiende que bajo este escenario debe migrar, evidentemente, a tecnologías más modernas, tecnologías más escalables y abandonar algunas de las herramientas que actualmente están en operación. Y desde esa perspectiva, la decisión tecnológica que se tomó en el año 2003 es pasar de una arquitectura orientada a servicios, como es SOA, a una arquitectura basada en microservicios, incorporando tecnologías mucho más que a nosotros nos permiten tener mejor control de lo que estamos haciendo, por así decirlo, y disminuir un poco la dependencia externa. Voy a avanzar un poquito más rápido porque creo que tengo poco tiempo. Me están mirando ya con ojos preocupados. Por lo tanto, la decisión tecnológica que tomó la DGA es avanzar a un modelo híbrido de información. En este modelo, nosotros hemos incorporado, nosotros entendemos que este es un proceso.
Nosotros no estamos por una situación rupturista ni nada por el estilo. Entendemos que hay una evolución en lo que nosotros estamos haciendo. Y hay cosas muy buenas y hay cosas que hay que mejorar. Y desde esa perspectiva nosotros hemos conservado en este modelo elementos de data persistente, como por ejemplo son nuestra base de datos en SQL Server, pero hemos incorporado otras tecnologías, base de datos Mongo y una serie de otras cosas que no, tecnología que es mucho más abierta y que a nosotros nos permite avanzar mucho más rápido. En ese contexto, la DGA definió, ah, tal vez hablar de estrategia digital sea un poco ambicioso, porque la estrategia involucra una serie de otros elementos que tal vez nosotros no hemos desarrollado profundamente. Pero sí lo que definió la DGA es una hoja de ruta al 2027 que nosotros hemos llamado la estrategia digital. Esta estrategia digital tiene básicamente dos grandes componentes: equipamiento computacional a nivel de los almacenamientos de nuestros servidores de gran procesamiento, y dotar a nuestros funcionarios y funcionarias de los elementos necesarios para que puedan hacer una labor acorde a las exigencias que ellos tienen. Por lo tanto, le hemos incorporado equipamiento de última tecnología y que facilita básicamente el trabajo y, por ejemplo, las actividades de terreno. Un componente también importantísimo dentro de nuestra estrategia es el desarrollo de software. Por lo tanto, nosotros tenemos una carta de navegación que es dinámica, que no está en ningún caso tallada en piedra, pero es una carta de navegación que nosotros hemos fijado hasta el año 2027. ¿Por qué hasta el año 2027? Porque nosotros entendemos que este es un proceso de largo plazo. Es impensable creer que nosotros podemos hacer un proceso de transformación digital de una organización tan compleja como es la Dirección General de Agua en 1 o 2 años. Nosotros nunca lo hemos planteado de esa manera. Y por lo tanto, para nosotros, esta carta de navegación debería cerrar el año 2027, desarrollando elementos un poco más tecnológicos y asociados a la inteligencia. Tenemos una hoja de ruta, 2 minutos ya, ok. Tenemos una hoja de ruta que plasma más o menos los avances en que vamos. Todo lo que está en verde es lo que nosotros hemos avanzado, las cosas que están en amarillo son las cosas que estamos en desarrollo. Pero esto es más o menos consistente con lo que acabo de mostrarles. Y por otro lado, esto que ustedes vieron acá, hago un pequeño zoom. Nosotros hemos dividido cada una de nuestras iniciativas tecnológicas, las dividimos por área de negocio, por así decirlo. Entonces, todo lo que ustedes ven ahí son las iniciativas que nosotros estamos desarrollando en el área de tecnología, en el área de administración de recursos hídricos, en el área de fiscalización, en el área de organizaciones de usuarios, en el área de hidrología, en conservación, en el área legal. Esto que quiero mostrarles es hoy día nuestro sistema que gestiona permisos, solicitudes. Esto es tecnología SOA, antigua. ¿Ya? Para nosotros esto ya es antiguo. Entonces, nosotros estamos evolucionando a algo que es distinto, pero hoy día nuestra área de permisos trabaja con un sistema de estas características, un sistema registral. Sistema satelital, tecnología antigua, hoy día está operando, ¿ya? Pero es una tecnología. Este sistema satelital, que forma parte de la red de emergencia nacional, fue desarrollado en los años 90. Entonces, esto es un poco lo que quiero transmitirles, porque nosotros creemos que es importantísimo avanzar. Sistemas asociados a nuestras bases de datos de derecho, mantenedores de derecho, nuestro sistema asociado a la generación de certificados del Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas del Catastro Público de Agua, todo en tecnología antigua. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos proveyendo a nuestros usuarios de sistemas bajo tecnología nueva, que es la que acabo de relacionar. Tenemos nuevos módulos asociados a admisibilidad, módulos que nos van a permitir ayudar a nuestros analistas a controlar de mejor manera los tiempos, incorporando ciertas herramientas tecnológicas que les faciliten su tarea, incorporando escritorios digitales a los funcionarios en forma íntegra. Por lo tanto, los funcionarios de la DGA van a tener un solo escritorio digital donde van a poder acceder a los distintos sistemas de información, pero bajo un solo escritorio tecnológico. Estamos incorporando un nuevo sistema de gestión de solicitudes de certificado bajo tecnología nueva. Vamos a iniciar el proceso de migración del sistema antiguo al nuevo, yo espero que en un mes más. Esto está asociado a certificados del Catastro Público de Agua. Tenemos un nuevo sistema en el Banco Nacional de Agua, desarrollado bajo tecnología nueva también, incorporando variables que no existían, como glaciares y nieve, etcétera. Hemos incorporado algunas herramientas tipo dashboard a nuestras áreas de negocio que permitan facilitarle un poco el trabajo que ellos están haciendo. En particular, trabajamos con Grafana, con Greylock, ciertas herramientas más o menos estándar de la industria.
con Elastic también. Todas estas herramientas son más bien internas y lo que permiten es a nuestros funcionarios saber un poco cómo van en el desarrollo de sus procesos. Este es el nuevo sistema satelital que vamos a liberar probablemente también durante el segundo semestre. El nuevo sistema de monitoreo de extracciones, estamos cerrando las últimas observaciones. Este sistema reemplaza al monitoreo, al sistema actual. Este es un sistema que nos va a permitir dar estabilidad a los titulares con respecto a las transmisiones que están informando, porque está trabajando con tecnología completamente distinta, incluyendo APIs de integración, cosa que el método de transmisión hoy día no incluye API, para que ustedes se den cuenta, es un método antiguo. En el área de monitoreo también estamos incorporando, liberamos ya nuestro sistema de calidad de agua que nos permite acelerar los tiempos de las muestras como dato oficial. Hoy día estamos trabajando en 1,6 meses. ¿Qué más? Con mucha satisfacción, director, esto yo no se lo he dicho, pero hoy día pasamos a ambiente preproductivo el nuevo sistema de fiscalización que probablemente vamos a liberar en la próxima semana. Este sistema permite por primera vez a la DGA gestionar las fiscalizaciones y las denuncias a nuestros fiscalizadores. Ellos no tenían ninguna herramienta tecnológica, desarrollaban tecnología nueva y lo más importante, le permite a la ciudadanía ingresar una denuncia en forma electrónica a través de nuestra oficina virtual. Metabuscadores documentales. Tenemos 120 repositorios documentales que están aislados. Desarrollamos herramientas para integrarlo. Finalmente, un nuevo modelo de base de datos, que es el que nos debería permitir manejar de una manera muchísimo más integrada este enorme enjambre de bases de datos. Y finalmente, quiero decirles que desde el punto de vista de los servicios ciudadanos, que es uno de los core principales que me corresponde a mí como jefe del Departamento de Información, nosotros liberamos un sitio web a principio en marzo de este año, que desde el punto de vista de la arquitectura incorporó diseños de percepción usuaria basados en encuestas de satisfacción usuaria que estamos trabajando. Es un sitio bastante más simple, creemos que responde efectivamente a ciertas necesidades de nuestros usuarios. Ofrecemos una cartera de proyectos importantes de sistemas de información. Vamos a liberar la nueva consulta de estado de tramitación de expediente, incorporando algunos datos que no existían, por ejemplo, los días de tramitación, porque nosotros creemos que es necesario transparentar todos los datos y la información que nosotros tenemos. Esto todavía no está liberado. Hemos liberado hace menos de un mes un visor de estadística oficial con datos abiertos en formato CSV. Esto lo que te permite es bajar toda la estadística oficial del servicio para todo el país, para los 12 principales reportes. Nuestra línea de visores sigue por ejemplo, Hidrolínea, que es un sistema que forma parte componente importantísimo de la red de emergencia nacional. Ahí están nuestras estaciones con recepción satelital y con algunos elementos que nos permiten saber cuándo pasan ciertos umbrales que generan alerta. También con mucha satisfacción quiero contarles que probablemente en un par de meses más o en el segundo semestre vamos a lanzar un nuevo visor que se llama HydroVipNet, que es un sistema que probablemente también se incorpora al sistema de emergencias nacional y trabaja en línea con las estaciones de la EGA. Y lo que te permite es ver en tiempo real, con nuestra recepción satelital, me cortaron. Bueno, nos permite en tiempo real, termino ya, ver los datos que estamos recibiendo en nuestra recepción satelital. ¿Ahí? Ya, ahí volvió, ahí volvió. Ya. Y termino con esto. Este también va a ser un sistema que nosotros tenemos muchas expectativas con respecto a lo que puede ofrecer como servicio a la ciudadanía. Eh, Nuestra biblioteca digital, con mucho orgullo, yo puedo decir que esta es la mejor biblioteca de recursos hídricos que existe en nuestro país, a nuestro entender. Podemos discutirlo. Pero aquí está el gran conocimiento, el nivel de estudio en el área. Y nuestro principal desafío es seguir ofertando nuestros servicios y los trámites digitales a través de nuestra oficina virtual. Hoy día tenemos una cartera de servicios que están ahí y seguramente ya la próxima semana se va a agregar uno nuevo, que es la denuncia y la fiscalización en línea. Entonces, yo les agradezco el tiempo y la paciencia por haberme pasado unos minutos, pero para mí era importante mostrarles lo que estamos haciendo y ahora estamos completamente disponibles para responder las inquietudes o generar algún diálogo constructivo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Y antes de pasar a la fase de preguntas, entonces vamos a dejar ahora con ustedes a Matías Aranguis de la Facultad de Derecho UC. Matías. Muchas gracias, Dani. O sea, hasta las 51. 6:05. Bueno, súper interesante la presentación de Luis. Yo creo que hay hartas cosas que están haciendo interesantes. Estamos viéndose. ¿Cómo vamos con eso? A ver. Mi presentación va a abordar un poco más algo teórico, una visión general en materia de transformación digital, con algunas experiencias o ir acompañándola con experiencias que me ha tocado participar tanto en la universidad como en la administración del Estado en diferentes procesos de implementación de tecnología. Ah, está funcionando. Si nosotros en general pensamos en transformación digital, finalmente siempre es como estándar, ¿no es cierto? La lógica de personas, procesos y tecnología, ¿no? Es como lo que se repite o personas, procesos, tecnología, o sistemas y tecnología, etcétera, pero lo que se repite constantemente, ¿no? Ahí, en la práctica, y al menos, por ejemplo, la implementación que hicimos en la Universidad Católica, que ha sido uno de los procesos de transformación digital tal vez más grandes, uno puede más o menos identificar en una institución, salvo la del Estado, ¿no es cierto?, pero está más fraccionada. Nosotros hicimos la transformación de un equipo de 50.000 personas. El gran problema nunca fue en la práctica la tecnología, sino que el gran problema fue personas y procesos, ¿no? O sea, el tema de cómo hago gestión del cambio, o sea, que la gente efectivamente quiere hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y sin reclamar tanto. Y buena suerte con eso, ¿no es cierto? Particularmente en el estado de ser aún más complejo que la universidad. La universidad al menos uno puede un poquito amenazar a la gente para que haga las cosas. En el estado, bueno, no tengo idea cómo funciona. Y procesos. Procesos parece ser de los desafíos más grandes. Y hay algo súper interesante. En algún momento en el gobierno anterior, eh, eh, a propósito de alguna de las obligaciones que tenía el registro civil, que era llevar el registro de bases de datos del Estado, se le mandó un oficio a todos los servicios públicos de Chile de informen las bases de datos que tienen, ¿no? Porque la ley mandaba, ¿no es cierto?, tener un registro de bases de datos. Interesante que muchos de ellos, siendo servicios de atención al público, o sea, además ni siquiera estamos hablando así como alguien particularmente técnico, sino de atención al público, o sea, no tenemos ninguna base de datos. Nosotros no manejamos bases de datos, ¿no? Y eso habla, evidentemente, no de que no la hayan tenido, ¿no? Sino un problema de identificación de procesos, ¿no? Y proceso, por tanto, de datos, ¿no es cierto?, de aquellas gestiones. Y esa pregunta parece ser la más compleja, finalmente, en proceso de transformación digital, ¿no es cierto?, de que cuáles son los procesos declarados, ya sea directamente la norma, versus aquellos no declarados, ¿no es cierto?, porque son procesos que dan por el uso normal que tienen, que tienen los servicios, ¿no? Y tecnología, ¿no? Tecnología parece ser la más fácil de las preguntas porque la tecnología medianamente existe, cada vez se hace más fácil, cada vez se hace más sencilla, ¿no es cierto? Ya ahora con los sistemas del LLMs, muchas de las cuales ni siquiera hay que programar mucho, ¿no? Porque uno puede más o menos conseguir el código a través de un LLM, entonces se hace incluso más fácil el tema de la programación. No es perfecto, pero se hace más fácil. No, pero en esta triada, ¿no es cierto?, parece ser que personas y procesos es el centro de la transformación digital, ¿no es cierto? Identificar cuáles son los procesos que tenemos y cuáles son las personas que finalmente van a hacer, y si logramos hacer gestión del cambio, que las personas efectivamente mejoren o reconozcan, ¿no es cierto?, los procesos que están identificando. Eso se da particularmente, además, ¿no es cierto?, agregado a la idea de que en las instituciones, y particularmente instituciones que sean o muy antiguas, problema de legacy, ¿no es cierto?, o instituciones muy masivas, tenemos un problema de generación y acceso a la información, o datos, para hacer la distinción que muy bien hacía Luis, ¿no es cierto? Finalmente tenemos mucho más datos de los que tenemos reconocidos que tenemos, lo que se llama como shadow data hoy día, ¿no es cierto? Esto como data oscura o data en la sombra, que en realidad generamos muchos datos, pero no tenemos conciencia del dato, y por tanto, ¿no es cierto?, tenemos cero uso de esa información y el acceso a la información como segundo problema, ¿no es cierto?, que es el gran problema de la interoperabilidad, ¿no? Y la interoperabilidad, particularmente pensando lo celoso que son las instituciones de entregar sus bases de datos, lo conversábamos en algún momento con la Dirección General de Agua a propósito de toda la información que tienen los diferentes conservadores. El problema es que son 140 chiquillos a que hay que tratar de coordinar, que estandaricen su información, que más o menos la entreguen, ¿no es cierto?, cosa que la Dirección General de Aguas tenga información completa en materia, en este caso, de las patentes que hay en materia de agua, pero coordinar a 140 chiquillos, ¿no es cierto?, los diferentes conservadores y registros que hayan, para que entreguen la información, parece ser un problema de acceso producto de la gestión de procesos internos que ellos tenían, ¿no es cierto? Pero este problema, ¿no es cierto?, o esta diferencia entre
generación y acceso y uso, nos genera también un problema de eficiencia, ¿no? Replicación de datos, etcétera, faltas de gestión correcta y, por supuesto, pérdida de valor en los posibles procesos que se están haciendo. Y ahí el gran problema del Estado, por supuesto, es doble costo. Dato súper interesante también en la administración anterior. Hago referencia a la administración anterior porque trabajaba en la administración anterior y solo por eso, ¿no? Nos tocó que en algunas veces había licencias de software que habían sido repetidas, habían sido compradas la misma licencia de software por el mismo servicio 13 veces. O sea, al menos había pagado 12 veces de más, ¿cierto? Y en algunos casos se podía más o menos presumir dolo, pero en varios casos eran porque efectivamente no se entendía qué se estaba comprando y se replicaban, ¿no es cierto? Procesos donde lo cual no tenía mayor conciencia del proceso que estaba haciendo. Entonces, tener la misma licencia 13 veces para exactamente el mismo proceso de las mismas personas, ¿no es cierto? Parece ser un problema, insisto, o de dolo o de desorden en materia de proceso. Se enfrenta a la transformación digital tres límites que son más bien límites jurídicos. Podemos discutir que sean límites reales necesariamente o que sean de la complejidad que las normas reconocen, pero al menos tenemos tres límites jurídicos complejos. Primero, en materia de protección de datos personales, ¿no es cierto?, que pasa a ser un límite casi infranqueable hoy día, porque tenemos un concepto evolutivo de dato personal. Lo que era dato personal hoy día, o sea, lo que es un dato no personal hoy día, lo más probable es que en 2 años lo sea como dato personal, porque la jurisprudencia, particularmente administrativa, ¿no es cierto?, en materia de datos personales tiende a ser de que sea un concepto expansivo, ¿no? Nos encontramos frente a una definición de derecho constitucional frente a elementos de derecho que no son constitucional, ¿no? El dato personal como concepto va expandiendo para aumentar la protección frente a contratación, por ejemplo, en materia de datos no personales, ¿no? Segundo problema, regulación de inteligencia artificial, que dependiendo el proyecto que tengamos, cualquier cosa de inteligencia artificial. Si en el primer proyecto que se presenta al Congreso, el de Lago Marsiglio, decía, y para los ingenieros de la sala va a ser como evidente, me decía, cualquier sistema de Excel con macros es inteligencia artificial. Y uno era como, wow, así como, calma, 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 calma. Lo que significaba que si tenía cualquier cosa con Excel con macros para arriba, no, de hecho incluso decía, árboles de decisiones son sistemas de inteligencia artificial, ¿no? O sistemas cualquier sistema estadístico pasa a ser un sistema de inteligencia artificial, sin distinguir si estamos hablando como estadística descriptiva o estadística, ¿no es cierto?, etcétera. Significaba que entrábamos dentro de la categoría de toda la reportería que había que hacer cuando usábamos un Excel con macros, ¿no? Entonces, lo cual nos genera una limitación bastante grande, particularmente en servicios que tienen sobrecarga administrativa, ¿no es cierto?, sobrecarga de funciones sin necesariamente la cantidad de personas disponibles. Y evidentemente la última complejidad, que es ciberseguridad, donde si vemos la tendencia sancionatoria europea, al menos, que es la que ha tomado nuestro país como elección, básicamente nos tiende a decir que cualquier filtración de datos por algún problema de ciberseguridad tiene doble sanción: ciberseguridad y protección de datos personales, ¿cierto? Porque se presume la falta en caso que haya algún ingreso no autorizado porque no tenía todas las medidas de protección posibles. Asumiendo, y eso es lo interesante, ¿no es cierto?, el legislador asume que las medidas de protección son conseguibles. Yo puedo llegar a un punto en que sea completamente protegido y por tanto llego a un punto en el cual no debería poder ser hackeado, ¿no? Y tenemos un problema, ¿no es cierto?, de interpretación de obligación de medio y resultados, ¿no? Se confunde una obligación de medios, implementar medidas de seguridad, es una obligación de resultados. Nadie puede ingresar no autorizadamente al sistema. Y esos son los límites que en la práctica, ¿no es cierto?, y hago la referencia de un poco más inflado de la necesidad o del daño social, ha puesto la regulación, ¿no es cierto?, como un límite a los problemas de transformación digital. Entonces, todo lo que está haciendo, por ejemplo, en gobernanza de datos la DGA, con respecto a esas múltiples bases de datos que tenían en ese mapa que se ve como horrible de tratar de darle orden, no sé, una pega titánica, la pregunta es, da lo mismo el esfuerzo si es que en ciberseguridad, ¿no es cierto?, hay alguna carencia o alguna posibilidad de alguna filtración, y eso asumo que mientras más proveedores externos tengan, ¿no es cierto?, más aumento de probabilidades tengo de alguna incidencia. Si vemos en la práctica, ¿no es cierto?, y esto hay cientos de documentos que hablan de evaluación o assessment o GovTech Readiness Assessment o diferentes que hay, ¿no es cierto?, el Banco Mundial,
de las Naciones Unidas, particularmente de la CAF, que me parece más fácil de bajar, no habla de esta idea, ¿no es cierto? La urgencia de implementar herramientas digitales y datos como respuesta, y esto es interesante, como respuesta a los impactos sociales y económicos representa una oportunidad única para impulsar transformación digital del sector público y la innovación digital del gobierno. Pero es interesante porque habla, ¿no es cierto?, este documento de que la implementación es más bien una respuesta a los impactos sociales y económicos que existe con respecto a la administración del Estado. De los 6 puntos que levanta, compromiso a nivel político de alto nivel, si es que el presidente está metido, si es que hay ministerio, etcétera, etcétera, y que hay equipo de coordinación a nivel central, legislación y regulación, si es que tenemos ya ahí la norma de transformación digital del Estado, es un estándar suficiente, es lo que deberíamos tener por defecto, ¿no es cierto? Pero no debería ser una norma, en principio lo es, ¿no es cierto? Pero debería ser una norma para los organismos de la administración central compleja, lamentablemente lo es, ¿no es cierto? Política de iniciativas sectoriales, gobierno digital y recursos financieros, enfocarnos en las preguntas, ¿no es cierto?, que encontramos de gobierno digital. ¿Por qué como preguntas? Preguntas como evaluación del proceso de transformación digital. Quedan 4 minutos. Perfecto, una slide, así que estoy como máquina con el tiempo. A las preguntas de la implementación, pero estas son preguntas de implementación con respecto a los proyectos particulares. Y simplemente hacer la transferencia de las preguntas por lo interesante que son, ¿no es cierto? Primero, si es que existe una estrategia digital. ¿Quién es responsable de la estrategia digital? Dentro de la organización, particularmente, ¿cierto? Gran problema que hemos tenido en la administración del Estado generalmente es que se implementan políticas y finalmente no hay un responsable o el responsable es débil. Ejemplo 1, la base unificada de datos, ¿no es cierto? No tenía un responsable. Se crea un organismo entre 9 organismos de materia de seguridad pública, pero no hay un responsable, por tanto, no había quien llamara y dijera como, ya, pase los datos, ¿no? Entonces, no hay un responsable. O lo que pasaba inicialmente con la división de gobierno digital, de que era un organismo muy chiquitito perdido, ¿no es cierto? Hasta que ahora pasa a Hacienda y tiene más peso. Por lo que pasaba muchas veces con gobierno digital era que podía llamar al director de Servicio de Impuesto Interno y decir, oye, necesitamos un API para conectarnos por datos, y el director de Impuesto Interno habría dicho como, no voy a hablar con usted, no sé, usted no tiene jerarquía para llamarme por teléfono directamente, ¿no es cierto? O sea, primero. Segundo, extensión de una estrategia de inteligencia artificial o de otras tecnologías emergentes en vigor. Y interesante, otras tecnologías emergentes, ya tenemos una focalización un poco excesiva en materia de inteligencia artificial, es mi impresión. Segundo, política de datos y datos abiertos, también lo que están ustedes mostrando, particularmente con los visualizadores, ¿no es cierto? ¿Cuál es la calidad, disponibilidad y utilidad de los datos publicados? Medio evidente la pregunta, pero que se complementa perfectamente con la tercera, que es la evidencia del uso de los datos. Identificar si existe un uso útil de los datos. Si las visualizaciones que estamos haciendo efectivamente, o los trabajos que están haciendo de datos abiertos, son aquellos que efectivamente aportan valor social, ¿no? Y por valor social va desde todo el espectro, ¿no es cierto? Desde proyectos industriales, ¿no es cierto?, hasta eventualmente investigaciones académicas, ¿no es cierto? O sea, hacer la revisión completa de la función de utilidad que puedan tener las iniciativas, ¿no es cierto? Porque algunas veces se pueden quedar pegadas en simplemente lo atractivo que puede hacer, ¿no? Y eso tenemos varios en la historia del gobierno, ¿no es cierto?, de los gobiernos que se han hecho en esa línea. Interoperabilidad, ¿cómo funciona? ¿Para qué instituciones y qué datos utiliza? La interoperabilidad pasa a ser un problema cada vez más grande, ¿no es cierto? Particularmente con los sistemas legacy, donde es muy difícil transferir información a quien tiene una columna de Excel distinta a la mía, ¿no? Y de ahí para arriba, ¿no? O sea, pasa desde ahí hacia, tengo en SQL versus no en SQL, o da lo mismo, ¿no? O sea, desde ahí hacia arriba tengo un problema, un problema. Y finalmente, el diagnóstico de las soluciones requeridas, ¿no es cierto? Si existe un mapa de las soluciones actualmente utilizadas por los organismos versus un mapa de las soluciones disponibles en el mercado, ¿cierto? Y una encuesta interna necesariamente, muchas veces, con respecto a las necesidades y oportunidades en materia de productos digitales. Este set de preguntas que se hace la CAF en este documento, ¿no es cierto?, del Government Readiness Assessment, que es del 2001, en el fondo funciona muy bien para evaluar implementaciones particulares, ¿no? Independientemente de que hayan otros marcos que yo podría implementar, este parece ser muy centrado en el usuario o el administrado en este caso, y para hacer las preguntas, ¿no es cierto?, interesantes para tener una discusión con respecto al tema. Así que eso, muchísimas gracias.
Bien, muchas gracias entonces a Luis, a Matías por esta introducción respecto a la temática sobre la que ahora vamos a conversar en torno a algunas preguntas que les permitirán a ustedes desarrollar mejor varias de las ideas que nos dejaron planteadas en esta fase inicial. Y quisiera partir por algo que ustedes ya han mencionado, ¿cierto? Implícitamente o quizás explícitamente en la presentación de Luis quedó en evidencia la relevancia de incorporar herramientas digitales en la gestión hídrica. Eh, pero ¿dónde ustedes pondrían desde sus visiones las urgencias en este tema? ¿Dónde ven como más relevante la incorporación de este concepto de transformación digital, pensando ahora muy focalizadamente en la gestión hídrica? Parto contigo, Luis. Gracias. Mira, yo personalmente creo que em, desde la perspectiva de un organismo como la DGA, nuestras urgencias son el día a día, desde el punto de vista tecnológico. Pero si uno tuviera que mirar en una perspectiva de mediano y largo plazo, a mi entender, yo creo que nosotros como área de tecnología, como área de información, tenemos dos desafíos que son fundamentales. Primero, dar seguridad a nuestro entorno tecnológico, porque mediante esa seguridad nosotros garantizamos una oferta de servicio y una información que le permite a distintos actores del Estado tomar decisiones. Por lo tanto, si tú me preguntas las urgencias, para nosotros siempre la primera urgencia ha sido proporcionar estabilidad con respecto a lo que estamos haciendo, darle certeza tecnológica a lo que nosotros estamos haciendo. Eh, yo hace unas semanas estuve en una conversación con Congreso Futuro y en esa oportunidad me acuerdo que la mesa me preguntaba, bueno, pero muy interesante lo que ustedes están haciendo, pero ¿cómo solucionamos este tema en particular? Entonces, yo siempre les digo que a veces cuesta mirar un poco el futuro, a veces cuesta mirar un poco más allá cuando tienes muchos problemas operativos que tienes que solucionar. Entonces, nosotros para mí, la urgencia hoy día es dar estabilidad a lo que nosotros tenemos y dar una certeza tecnológica desde el punto de vista de la incorporación de esa herramienta. Y creo que ahora estamos en un momento importante para apalancar ciertos desarrollos tecnológicos que nos permitan, por ejemplo, no solo proporcionar data abierta, que tenemos mucha como dato, pero yo creo que es importante que nosotros ahora vamos a atacar un poco ciertos procesos asociados al área de gestión de solicitudes y de permisos. Yo creo que esa es una necesidad que nosotros tenemos de incorporar tecnología en ciertos procesos bien particulares donde creemos que nosotros estamos en condiciones de poder avanzar. Por ejemplo, admisibilidad en los procesos de tramitación de nuestras solicitudes, incorporar ciertas herramientas. Estamos ya generando algunas herramientas, algunos modelos conceptuales, y yo creo que nuestra urgencia desde el punto del área de tecnología, ya ha pasado esta etapa, tiene que apuntar un poco a mejorar ciertos procesos que son trascendentes en el accionar de la EGA. Y yo creo que esta es un área que para nosotros es muy relevante y que debería ser objeto de concentración de nuestros próximos esfuerzos inmediatos. Perfecto. Matías, la misma pregunta. Eh, 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 Como no conozco la DGA, el funcionamiento interno, la respuesta es respuesta como estándar de matriz de riesgo, ¿no? Es como básicamente una vez identificados los procesos, eh, los evidentes, dicho en la norma, ¿no es cierto? Y aquellos que no son evidentes, que son de procesos internos, eh, clasificados por urgencia, ver lo que estén más atrasados y sobre eso trabajar. Eso como categoría uno. Segundo, los que generen más costos o menos o reducción de ingresos como categoría 2 y como categoría 3 y la más importante, aquellos que generen más saturación del personal, ¿no? Porque muchas veces los procesos no identificados, ¿no es cierto? Y no automatizados en la medida de lo que estos puedan automatizarse, lo que hacen es estrés sobre los equipos de trabajo. Entonces, y particularmente la administración del Estado, ¿no es cierto? Que en mi impresión
en general siempre hay sobrecarga de trabajo sobre el funcionario. La pregunta es en qué proceso, ¿no es cierto?, yo puedo liberar esa carga y poder hacer una asignación correcta de recursos humanos, ¿no es cierto? Y después. Y ahí ahora en orden de importancia, ¿no es cierto? Primero con respecto a los recursos humanos, segundo con respecto a los procesos frente a tercero y tercero con respecto a los temas de pérdida de dinero, ¿no es cierto? Ya sea por oportunidad o por gasto. Ya, perdón. Luis, tú mencionabas y ponías ahí en tus presentaciones todo este proceso de implementación gradual de la ley de transformación digital del Estado que ha tenido ya que ser prorrogada, ajustada para cumplirse, ¿cierto? Y si todo funciona bien, de acuerdo a eso, el año 2027, la dejé a un año antes, pero la administración del Estado en su totalidad debiera tener completamente implementadas todas esas fases y esos procedimientos digitalizados. ¿Cómo está la DGA hoy día en función o de acuerdo a las exigencias que le impone esa normativa? Bueno, si ustedes recuerdan, en mi presentación yo puse a la ley de transformación digital como un eje importante dentro del trabajo que está haciendo la DGA. La ley es la ley. Estoy hablando con gente que entiende eso perfectamente. Pero desde el punto de vista de la ley de transformación digital, nosotros siempre entendemos que es una ley que a nosotros nos permite habilitar y que nos permite desarrollar ciertas cosas. Yo creo que no es completamente real pensar que al año 2026 los organismos de la Administración Central del Estado van a ser capaces de cumplir las 6 etapas que la ley establece. Pensar algo como eso es francamente poco realista. Por eso que la ley y la gradualidad ha sido modificada en 2 oportunidades ya. Ahora, desde el punto de vista de lo que nosotros estamos haciendo, pienso que nosotros estamos en un pie bastante interesante de poder avanzar en cada una de estas etapas. Voy a poner algún ejemplo. En la etapa 1 de comunicaciones electrónicas o de comunicaciones digitales, hoy día toda la Dirección General de Aguas trabaja con una herramienta proveída por la Dirección de Gobierno Digital, que es DOC Digital. Todas nuestras oficinas están trabajando con esa herramienta. Y puedo hacer un símil con respecto a esto. Comunicaciones digitales, nosotros hace 2 años implementamos una oficina de ingreso de documentación de carácter digital. Y hoy día todos nuestros usuarios externos tienen capacidades para ingresar sus documentos, sus solicitudes o lo que sea desde una oficina de parte virtual, por ejemplo. Eso conversa mucho con la etapa 1. ¿En qué estamos con las otras etapas? Ciertamente no estamos al 100%, pero sí estamos avanzando en muchos aspectos. Notificaciones electrónicas, la modificación de la ley del 2022 nos permite alinearnos con la 19.880 y hoy día todas nuestras notificaciones se están haciendo por medio electrónico. El gran desafío creo que es interoperabilidad, porque efectivamente el Estado, a pesar de que tiene una plataforma de interoperabilidad que es la PICE, ciertamente tenemos dificultades técnicas muy importantes dentro de los organismos públicos como para poder compartir esa información. Sin embargo, nosotros ya estamos haciendo algunos primeros intentos con DIFROL, por ejemplo, que nos ha pedido que a lo mejor podamos hacer algunos procesos. Hoy día la DGA, por ejemplo, interopera con la Tesorería General de la República. eh, Desde hace varios años. Por lo tanto, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, yo creo que la DGA está en un relativo buen pie para poder avanzar, probablemente no al 2026 con un 100% de cumplimiento, pero sí tiene un soporte bastante fuerte para que podamos dar cumplimiento a estas 6 etapas en un futuro muy cercano. Así que yo en ese sentido estoy como tranquilo desde esa perspectiva. Y desde tu perspectiva, Matías, tú señalabas en tu presentación, ¿cierto? Y lo conversábamos antes, que las exigencias que establece esta ley de transformación digital es el desde, ¿cierto? Un piso mínimo hacia el cual debiesen aspirar o que debiesen ya estar en cumplimiento los órganos de la administración del Estado. ¿Cuál es tu visión desde esa perspectiva? Yo comparto el diagnóstico de Luis completamente. O sea, hay un problema de qué es lo que debería esperarse, que digamos 2025, ¿no es cierto?, que todos los órganos estén más o menos en ese pie, pero en la práctica no es, ¿no? O sea, en la práctica hay organismos que, por diferentes razones, ¿no es cierto?, no tuvieron foco en eso, o simplemente todo el foco era no tenemos suficiente gente para poder ir actualizando, ¿no? O poder ir mejorando los sistemas. Em,
y no había un incentivo anteriormente a la implementación del sistema de transformación digital o lo que sea. Eh, entonces, se enfrenta lo esperable del Estado versus la realidad de los organismos del Estado, ¿no? Y que, o sea, por suerte la han ido aplazando, si no habría sido simplemente como incumplimiento masivo, ¿no? O sea, era como, porque no hay ni la capacidad, ¿no es cierto?, etcétera, para poder implementarlo, salvo algunos organismos que de verdad han podido ponerse las pilas o asignar recursos, etcétera, y poder hacerlo. Pero es interesante que la ley de transformación digital del Estado, ¿no es cierto?, pone un marco que lo vemos en el nombre, pero si vemos las otras tres leyes, por ejemplo, que estaba haciendo referencia, son parte de la ley de transformación, o sea, son parte de la transformación digital del Estado, ¿no? La ley de ciberseguridad, inteligencia artificial, protección de datos personales. En el fondo lo que dicen es, aquí hay otros elementos de transformación digital que tienen que estar incorporados, con la diferencia, ¿no es cierto?, que si no están incorporados desde el momento uno, multa o destitución del jefe de servicio, etcétera, multa de 2 sueldos, o sea, medio sueldo, 2 sueldos, hasta 6 sueldos, no sé cuánto, si no están incorporados, ¿no? Lo cual habría sido interesante, en mi impresión, ¿no es cierto? En algún momento también lo propuse en el Congreso, pero no me fue muy bien. Pues, no me va muy bien en el Congreso, así que es como parte de la política, que ciberseguridad tuviese un estándar un poco más diferido para la administración del Estado, ¿no? Porque efectivamente es mucho más difícil asegurar cuando tenía un sistema tremendamente complejo, ¿no es cierto?, a una institución que no tiene o la disponibilidad presupuestaria o la disponibilidad de recursos humanos. Entonces, es interesante que la transformación digital del Estado incorpore estas otras normativas, datos personales y ciberseguridad, inteligencia artificial, ojalá que no salga esa ley, o sea, como que ojalá que no salga, eh, donde tienen que incorporarse, ¿no es cierto?, sin mucho espacio de implementación. O sea, Perfecto. Vamos ahora a abrir un espacio en medio de la conversación por si hay alguna pregunta de ustedes que están participando acá. Vamos a recoger, acá tengo una de Pablo. ¿Hay alguna otra pregunta? Dos. Ya. Tres. La otra la dejamos para después, ¿ya? Perfecto. Si vamos a tener este momento y otro al final. Entonces, ahí adelante tenemos dos preguntas. Se identifican, por favor, y lo más precisa posible para que podamos ir avanzando. Gracias, Fernando Levi. Para Luis, una consulta. Tú hacías mención a visualización de datos satelitales de algún tipo. Se me pasó ahí, porque justo traté de tomar una imagen. Y antes también había algunos slides sobre monitoreo. Voy a hacer una breve analogía con Siren. Por ejemplo, Siren tiene una plataforma estupenda y muestra por ahí los roles y también la calidad del suelo en un módulo aparte, que lo encontré una maravilla. O sea, hace un tiempo no existía y refleja el desarrollo, así como van ustedes, que van muy bien, y mis felicitaciones por eso. Vuelvo entonces y digo, en ese monitoreo que la dirección hace del rol de aguas, ¿qué es ese monitoreo? ¿Son esos datos satelitales? ¿Qué es? Una breve explicación un poco más allá, una segunda derivada. ¿Qué hacemos como monitoreo? ¿Perdón? ¿En qué consiste esa base de datos? Esos datos que monitoreas, porque tú dices monitoreamos, y yo puedo acceder a ese monitoreo. ¿Cuál es? Por eso hacía la analogía con Siren, que yo podía ver eso. Por favor, gracias. No, Eh, buenas tardes, Pablo Jäger. Para Luis también, oye, de escucharte, bueno, los desafíos son enormes, pero no sé cuán al tanto estás, Luis, de la ley esta que hizo mención el director muy a la pasada, pero la ley de permisología o de autorizaciones sectoriales, que yo creo que va a ser absolutamente revolucionaria en este país. ¿Ah? No sé si se han estado siguiendo el tema, pero hoy día se está votando y yo creo que va a ser ley, no sé, muy pronto. En menos de un mes va a estar publicada la ley. Y ahí
lo cambia todo respecto de las autorizaciones que tiene que otorgar, por ejemplo, la Dirección General de Aguas. Ahora va a existir una ventanilla única para todo el estado de Chile. Ya nada de meter solicitudes a través de cada servicio, y va a haber un servicio que va a estar encargado de que cada servicio haga su pega, de decirles lo que tienen que hacer en materias digitales, en materia de agilizar. Es bien revolucionario. Mi pregunta va en el sentido de si ustedes han estado participando de eso, si se imaginan cuán complejo va a ser compatibilizar todo lo que contaste que ya están haciendo con este otro monstruo que se les viene encima. ¿Mm? Perfecto. Otra pregunta me parece acá. Vamos a tomar la última del fondo y después. Sí. Bueno, Pablo está preocupado de la inversión, lo que me parece muy bien. De la inversión. Eh, a mí me preocupa un poco más los usuarios. Cuando uno ve toda la pega que estáis haciendo, uno dice, bien, pero el usuario que está en el campo, que es usuario de agua, no tiene mucha idea de lo que está pasando. Ha visto que han cambiado la página 3 o 4 veces, que a veces no encuentra dónde tenía que ir a buscar las cosas, están en otro lado. Por lo tanto, hay que tener ojo en esto. Si uno mira, yo creo que hay un driver que acá que me gustaría que también lo tomaran en cuenta, porque el sistema público existe. Hay un driver que tiene que ver con el cumplimiento legal y un poco el sistema punitivo que tiene la Contraloría, especialmente con ustedes, con la EGA, en que efectivamente ustedes necesitan seguridad de información, y por eso entiendo que esos sea uno de los drivers que tienen. Porque sin seguridad de información, los actos que hace la administración pueden ser inmediatamente tomados por la Contraloría y revertidos. Pero independiente de esto, que lo encuentro que efectivamente apunta a resolver varios de los problemas que tienen, sin embargo, siento que todavía falta centrarse en las soluciones que se van a entregar a los usuarios finalmente. Esbozarlas, plantear lo que van a hacer, de tal forma que el tiempo que pase, todos estos años que han pasado, al menos uno diga, sabe, todavía hay esperanza, o sabemos qué están haciendo con toda la información que nos piden, porque muchas veces no tenemos idea. Eso. Muchas gracias. Y la última pregunta para dar espacio a las respuestas. Y luego vamos a tener otra posibilidad para que puedan hacer preguntas. Buenas tardes, por acá Catalina Castillo. Tengo una pregunta para don Luis Huerta. A propósito de lo que nos comentaba, que esta reforma del 2022 genera nuevos procesos, nace este proceso de extinción de derechos y la norma nos mandata a que esta notificación sea a través del sitio institucional. Sobre este punto, don Luis, ¿se ha visto en la DGA si es que este listado de usuarios sujetos a extinción del derecho va a ser un icono especial en la página web, o vamos a considerar que el icono de fiscalización y listado de patentes sería como esta suerte de notificación? Gracias. Fernando, ¿verdad? Fernando. Bueno, mucho gusto, Fernando. Gracias por tu pregunta. Mira, si interpreté bien, la Dirección General de Aguas tiene una labor muy fuerte de monitoreo, básicamente a través de nuestra red hidrométrica nacional. Es decir, son datos asociados a caudales, temperaturas, precipitaciones proporcionadas por nuestra red presente en todo el país. Entonces, cuando probablemente tú te referías a ese visor que nosotros estábamos, me imagino que es el visor que te permite bajar la estadística oficial, son los datos que la DGA monitorea como parte de sus obligaciones con respecto a la recolección y los datos hidrometeorológicos a través de nuestra red. Entonces, ese es el monitoreo que yo estoy hablando en particular, independientemente que la DGA puede hacer otro tipo de monitoreo de extracciones efectivas y una serie de cosas así. Pero el monitoreo en particular que yo presenté en las slides se refería fundamentalmente a nuestra red de datos hidrometeorológica nacional. No sé si responde eso a tu pregunta. Ya, muchas gracias. Pablo, con respecto a tu inquietud, yo te puedo contar que sí, nosotros estamos relativamente informados de las modificaciones legales que se nos vienen en materia de permisos.
Y también te puedo contar que nosotros estamos trabajando desde hace 2 años con el Ministerio de Economía, particularmente integrando nuestros trámites con la plataforma Super, la plataforma de simplificación de permiso. Eh, por lo tanto, nosotros entendemos y hemos hecho un trabajo bien importante con Minicom para efecto de que todo lo que estamos desarrollando a nivel de permisos y de nuevos sistemas está hoy día conversando con la plataforma Super. Nosotros hoy día en plataforma Super tenemos integrados 3 trámites en particular y ahora estamos iniciando un nuevo convenio con Minicom donde vamos a integrar 3 nuevos trámites adicionales. Por lo tanto, en eso hemos sido bastante cuidadosos en estar muy alineados con el Ministerio de Economía. Hoy día, la información que ingresa a nuestros sistemas está siendo capturada por Super. Y vamos a seguir con esa línea de trabajo de integración de nuestros sistemas porque entendemos que es lo que se nos va a exigir ahora ya. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros sí tenemos una línea de trabajo con Minicom desde hace 2 años y que hoy día nos permite avanzar en esa línea con bastante seguridad. Em, con respecto a la pregunta que usted me hace, sí, yo puedo entender que muchas veces las cosas que nosotros hablamos están pensadas como muy desde arriba, y porque ciertamente nosotros tenemos un problema que tenemos que abordar con esa mirada. Ahora, em, es verdad también que la DGA, como parte de sus obligaciones, les pide mucha información, mucha data a nuestros usuarios, y nuestro desafío yo creo que es lo que usted no ve probablemente, es que con toda esa información nosotros podamos gestionar de mejor manera el recurso hídrico. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, todo lo que nosotros capturamos a través de monitoreo de extracciones efectivas. Con todas las dificultades que eso puede tener hoy día desde el punto de vista de la ingesta de datos, por la tecnología en que hoy día están esas herramientas, esa información que nos entregan los titulares, la EGA la utiliza desde el punto de vista de la fiscalización. La EGA la está mirando, la EGA está iniciando procesos cuando detecta situaciones que probablemente no se condicen con el derecho otorgado. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente nosotros sí estamos utilizando mucha de la información que ustedes nos proporcionan. Tal vez no es algo que esté como muy evidente, pero toda la construcción que nosotros estamos haciendo de nuestro ecosistema informático también apunta a eso. Ahora, yo también estoy muy consciente que nosotros tenemos una brecha muy importante desde el punto de vista de la percepción de nuestros usuarios, la percepción usuaria. Aquí me acompaña parte de mi equipo del Departamento de Información y ellos trabajan día a día en transparencia, atendiendo usuarios, y nosotros sabemos perfectamente que tenemos brechas importantes desde el punto de vista de cómo nos relacionamos con nuestros usuarios. Y nosotros estamos haciendo este año un plan de trabajo muy importante que nos permite acercarnos de una manera muchísimo más completa e integral a los desafíos que tienen los usuarios. Nosotros hemos caracterizado, y con esto termino, dos grandes tipologías de usuarios. Tenemos un usuario súper experto, como ustedes, y tenemos un usuario que probablemente tenga una brecha de alfabetización digital súper importante, súper importante. Y probablemente la EGA no ha abordado efectivamente a ese grupo de usuarios, ¿ya? Que corresponden a un aspecto muy importante de nuestra labor. Y yo coincido que efectivamente nuestros desafíos tienen que apuntar también a ese grupo, porque la EGA es una institución altamente técnica que debe cumplir con ciertas normativas, estamos de acuerdo en eso, pero nunca debemos perder el horizonte que hay personas detrás de todos estos procesos, y la dirección en ese sentido tiene claro ese rol que debe cumplir. No se ve, pero sí está, de alguna manera. Y esperamos que con los desafíos que nosotros estamos abordando, esa información quede mucho más en evidencia. Eh, y con esto termino, porque para nosotros la transparencia, aunque parezca un eslogan, yo soy jefe del Departamento de Información de Recursos Hídricos, y para nosotros la transparencia es un valor sumamente importante. Nosotros somos el cuarto, si no el tercer servicio más demandado a nivel de transparencia en Chile.
según datos del Consejo para la Transparencia. Y por lo tanto, para nosotros la transparencia es un valor. Y nunca vamos a perder el norte con respecto a eso, independientemente de la administración que tengamos. Eso es un valor que para nosotros es inclaudicable desde el punto de vista de lo que hacemos como departamento. Entonces, nunca vamos a perder ese norte. La transparencia es importante y en la medida que tengamos más datos, vamos a tener capacidad para transparentarlos de mejor manera. Y finalmente, la última pregunta, no soy capaz de responderla, sinceramente, porque personalmente no estaba totalmente consciente de lo que me está comentando con respecto a las notificaciones. Yo creo que no es un tema que nosotros hemos abordado completamente en la dirección, pero me siento poco autorizado como para dar una opinión al respecto. Tal vez si usted está presente en la próxima conversación con nuestra jefa del Departamento de Fiscalización, a lo mejor ella pueda darle una información muchísimo más completa y certera. Yo no me gustaría caer en una inconsistencia. Yo personalmente no estoy completamente informado de eso. Gracias. Perdón, ¿eh? Gracias, Luis. No sé si Matías quieres agregar algo, pero sí quería preguntarte respecto a uno de los últimos temas que mencionaba Luis a propósito de la pregunta de la percepción de usuario y cómo los usuarios reciben, manejan esa información. No sé si nos pudieras comentar allí algunas referencias, sugerencias, recomendaciones de acuerdo a lo que tú hayas podido ver quizás en otros casos a nivel comparado o a nivel nacional. ¿Qué aspectos, qué factores se tienen que tener en cuenta cuando se incorporan estos procesos de transformación digital y qué rol tienen en esos procesos los usuarios, los receptores de esa información, que es un tema clave? El tema del usuario en la práctica, si uno ve como la tendencia moderna, ¿no es cierto? Como en tema de transformación digital, que siempre es como al centro de la transformación digital, está el usuario, el destinatario final, etcétera, etcétera. No es como el mantra que se repite más constantemente. Lo difícil es saber qué es lo que efectivamente quiere el usuario. Y se genera un desajuste generalmente entre lo que el usuario espera tener y lo que el servicio o la empresa o lo que sea, ¿no es cierto?, puede servir. Y cuál efectivamente, más allá de la preferencia que yo pueda tener como usuario, qué es lo que es más útil, ¿cierto? Y ahí se genera muchas veces como un desacople en la expectativa que pueda tener el usuario versus la necesidad que tenga el usuario. Ejemplo típico, ¿no es cierto? En la universidad, en algún momento cuando implementamos la ley de protección de datos personales, nosotros empezamos el 2019 e implementamos la norma europea como por si acaso, ¿no? Dijimos como, vamos a la segura, implementamos la norma europea completa. Nos demoramos 3 años, equipo 50 personas, y avanzamos como al 5% de la implementación, ¿no? Como, no fue tanto, pero fue una cantidad de trabajo brutal. Muchas veces, ¿no es cierto?, se nos pedía en las diferentes socializaciones que hicimos dentro de la universidad, si está tal o cual servicio, ¿no es cierto?, en materia de datos personales. Nosotros decíamos, pucha, en realidad no. Y en algunos casos respondimos, bueno, implementémoslo porque parece interesante, pero después no se usaba nunca, ¿no? Y nos pasó una de las dificultades más grandes que tuvimos fue cuando por primera vez nos preguntaron un derecho de acceso, que es el derecho que tengo frente a cualquier institución a pedirle todos los datos que tiene mío y cómo los trabaja. Nos demoramos 2 meses en responderlo, ¿no? Y en ese proceso, a lo que más o menos teníamos identificado, es que la universidad tenía en ese momento 650 sistemas informáticos distintos, ¿no? Y tuvimos que ir a revisar 650 sistemas informáticos para ver dónde teníamos información del sujeto que no había pedido datos, ¿no? Parte de la implementación fue súper útil hacerlo como ejercicio, porque era parte de lo que estábamos haciendo en transformación digital. Fue darnos cuenta que de los 650 había como 150 que no teníamos acceso, ¿no? Ya sea porque el último chiquillo que tuvo clave de administrador se había ido hace 15 años, lleno de sistemas legacy, o sistemas que teníamos que en realidad estaban ahí implementados y nadie sabía cómo meterle las manos. Al final de los 2 meses tuvimos acceso a los 650, ¿no? Pero fue un poco correr en círculos por 2 meses. Y ese sistema que nosotros lo habíamos pateado porque decíamos que nos va a pedir datos de la universidad más allá de las notas, de una vez implementado se hizo mucho más fácil hacerlo, pero lo que nos pasaba es que muchos otros desarrollos que habíamos implementado, que la gente nos decía, oye, sería buena idea poner bla, se trabajaba extensamente y después no se usaba nunca. Entonces la pregunta es cómo priorizar cuando tengo situaciones de costos alternativos, ¿no es cierto? O sea,
puede ser muy interesante algo, pero si no se va a usar, en realidad prefiero poner esa HP, esa hora persona, ¿no es cierto?, en otro proyecto que sea más urgente, ¿no? Entonces, no es una pregunta tan fácil, ¿qué es lo que parece interesante para el usuario versus cuáles son las primeras necesidades en base a demanda, ¿cierto? Y por tanto, la tendencia de este libro fantástico que se llama Everybody Lies, que escribió este tipo el de Google, que era encargado de formularios, ¿no? Decía, no hay que preguntarle a la gente necesariamente qué es lo que quiere. Veamos qué es lo que está haciendo en la práctica, ¿no? Porque todo el mundo miente en los formularios, ¿no? Él venía la lógica que cuando uno se mete a Netflix, uno ponía lo guiaba en Netflix y decía, ¿qué es lo que me gusta escribir a mí? O sea, ¿qué es lo que me gusta ver? Y yo ponía, no, me encantan los documentales de historia de Francia, me encanta la música clásica, qué sé yo, y después solo veía reality show y turcas, ¿no? Entonces, el tipo decía, no hay que confiar tanto en lo que la gente vea, pero sea una respuesta basada en evidencia. Y ese es un trabajo que también es difícil de hacer, ¿no es cierto? Pero es muy necesario para ver qué es lo que efectivamente, dónde poner los esfuerzos. Muchas gracias. Volviendo ahora ya a la gestión hídrica y un poco sobre la base de lo que tú nos comentabas, Luis, que ya se está haciendo en la EGIA y lo que se proyecta hacer. Desde su perspectiva, ¿de qué manera y en qué procesos o etapas puntuales la tecnología puede ser realmente un apoyo en la resolución de expedientes, de procesos, de solicitudes, de aprobación de proyectos? ¿Y qué aspectos o qué factores hay que considerar para que realmente esa tecnología cumpla un rol y ayude a ser más eficientes, más transparentes, más sostenibles todas esas respuestas que está llamada a dar la administración? Parto contigo. Gracias. Eh, sí, está difícil. Está difícil. A ver, yo les comentaba recién que nosotros entendemos que teníamos que dar ciertas seguridades dentro de nuestro entorno tecnológico y les mencioné que creemos que hay que avanzar en incorporar algunas herramientas en algunas áreas, particularmente con relación a la tramitación de nuestros procedimientos administrativos. Si tú me preguntas, lo que nosotros hemos visualizado hoy día, hemos hecho algunas conversaciones preliminares con el Centro Nacional de Investigación de Inteligencia Artificial. Creemos que en los procesos de admisibilidad de nuestras solicitudes podemos incorporar algunas herramientas tecnológicas que nos permitan, porque esto es como un checklist que tú estás viendo, es admisible o no admisible. Yo creo que desde el punto de vista de la admisibilidad hay una necesidad por parte de nuestros equipos técnicos de que podamos incorporar tecnología con respecto a eso un poquito más compleja de la que hoy día le estamos proporcionando. Y ahí estamos haciendo algunos experimentos con modelos conceptuales de inteligencia artificial para desarrollar, poder aportar un poco, disminuir la brecha que hoy día tenemos con respecto a los plazos asociados. Yo creo que hay un punto interesante que nosotros hemos visto, admisibilidad, que es un proceso nuevo que se incorporó, una etapa nueva que se incorporó como parte de las modificaciones del año 2022. Otra demanda que nosotros hemos recibido por parte de nuestras áreas técnicas es la posibilidad de incorporar también dentro de los procesos de gestión algo que es relativamente simple, que es alertas asociadas a tiempos y a etapas. Nuestros sistemas hoy día, en términos generales, no tienen esas herramientas y yo creo que muchas de las etapas tienen plazos fatales y por lo tanto nosotros creemos que ahí podemos incorporar algunas herramientas que les faciliten la pega a nuestros analistas. Lo tercero que yo creo que nosotros de una u otra manera estamos explorando es la integración a nivel de plataformas de gestión documental. ¿Por qué? Porque los procedimientos administrativos, ustedes entenderán que son bastante engorrosos, bastante complejos, generan un conjunto de documentos, de documentación oficial sumamente importante, y hoy día todas esas herramientas tecnológicas están absolutamente dispersas en el entorno ministerial. Entonces tenemos una herramienta para un firmador de firma electrónica avanzada, tenemos otro sistema que nos tramita los procedimientos administrativos y por otro lado aparecemos nosotros ahora con nuevos sistemas que de una u otra manera gestionan los procedimientos. Entonces, ciertamente hay una demanda importante a nivel de integración de todos estos elementos que al final confluyen en un proceso de aprobación de un procedimiento administrativo. Ahí también creo que nosotros tenemos una oportunidad de mejora importante desde la perspectiva de usuario interno.
¿ya? Y que debería correlacionarse con mejoras probablemente en la eficiencia de lo que nosotros estamos haciendo. Y finalmente, muy relacionado con eso, como les comentaba, nosotros generamos mucha documentación eh, y lo que estamos trabajando como parte de desarrollo en áreas de gestión documental es establecer como ciertos formatos estándar de plantillas, en el fondo, de documentos oficiales, y lo que nosotros creemos es que debemos ser capaces de incorporar esas plantillas a la tipología de sistemas y de proyectos de tal manera que con la data persistente que ya existe en ellos, en el fondo se generen documentos medianamente formateados con datos que ya están en los sistemas, sin necesidad de que los usuarios estén digitando nuevamente esas cosas una y otra vez. Entonces yo pensaría que desde la perspectiva de lo que tú me preguntas, en términos de avanzar en incorporar tecnología en procesos, yo pensaría que esas 4 áreas son las que nosotros tenemos hoy día más a la vista y son más sentidas por nuestros usuarios internos. Ratifico que la pregunta es difícil. Em, hay una tendencia, particularmente ahora con esta como desenfreno con ChatGPT, em, que todo es resolvible, todo como el ChatGPT es como fantástico, ¿no? Uno podría hacer todo, ¿no? Eh, pero si uno asume, ¿no es cierto?, lo que en realidad son como modelos probabilísticos, sabes que la respuesta no tiende a ser necesariamente estructurada. Y eso ratifica lo que hay en general con muchas ideas de automatización, ofertas de automatización, donde lo que hago es poner un ruido en el proceso eh, frente, ¿no es cierto?, al beneficio de eventualmente automatización. Entonces, claro, genero automatización, pero genero un riesgo o una incertidumbre de error un poco más alto. Por lo tanto, muy, muy en la línea de lo que dice Luis, siempre la primera trabajo, y a propósito del monito que mostraban, ¿no es cierto?, es de procesos, ¿no? Mientras más tipificados estén los procesos y logre identificar qué porcentajes de procesos tienden a ser el mismo, o qué porcentaje, ¿no es cierto?, de etapas del proceso tienden a ser identificables, ¿no es cierto? Sobre eso, la pregunta es repensar el proceso. Y después de repensar el proceso, pasar a sistemas de automatización. Ejemplo típico para los que sufrimos a veces tribunales, em, resolución de traslado, ¿no? Una resolución que hace un juez que no tiene ningún valor, o sea, no tiene absolutamente ningún valor. No una resolución jurisdiccional donde hay disponibilidad de derecho, ¿no es cierto? Es básicamente una resolución que dice que el otro diga algo, ¿no? Entonces, la pregunta con respecto al traslado, y pongo el ejemplo traslado porque es como de lo más ridículo que nos encontramos generalmente en tribunales, ¿no es cierto? Frente a la resolución de traslado, la pregunta es, ¿se justifica tenerla? Porque uno puede decir, podríamos automatizar el traslado, ¿no? Y el juez ahorraría. ¿Se justifica tener el traslado? ¿O simplemente con la presentación del escrito buena parte, ¿no es cierto?, salta la alerta a la otra parte, notificación. Y sobre esa notificación que la otra parte tiene que responder. No se justifica, ¿no es cierto?, esperar los días que necesite el juez para que haga el traslado. Se demorar una semana en traslado, ¿cierto? Y lo mismo pasa en general con los procesos. La pregunta ante lo tecnológico es, ¿puedo tipificar los elementos del proceso, de los procesos que yo tenga? Ver su valor o repensar su valor y sobre eso automatizar. Y una vez tipificados, ¿no es cierto?, los procesos, hace más fácil, evidentemente, la interoperabilidad con respecto a la relación con sujetos externos, y mucho más fácil la comunicación interna, los batch, la alerta, etcétera, como bien decía Luis. Pero yo creo que la pregunta tecnológica más bien responde a que la tecnología debiese ser un espejo para cuestionar el valor de parte de los procesos que tenemos, ¿no? Entonces, en el caso del traslado, volvemos, ¿no es cierto? Necesitamos un chat GPT. ¿Que chat GPT redacte los traslados? No, eliminen los traslados, ¿no? Entonces, pondría más el foco en general en tipificar lo más posible los procesos, cosa de pensarlo, y una vez pensado, ¿no es cierto?, ver qué es lo que se puede hacer. Luis, en alguna de tus intervenciones previas tú mencionabas que uno de los principales desafíos es la interoperabilidad, sobre todo entre distintos servicios públicos, ¿cierto? Sabemos ya, y está hiperdiagnosticado toda la abundancia de órganos administrativos, solo pensando en órganos administrativos que tienen competencias en materia de aguas. Entonces la pregunta es, ¿cómo está hoy día la interoperabilidad
de las distintas plataformas, bases de datos, sistemas de información en general que maneja la DGA y que manejan las otras instituciones públicas a nivel administrativo que tienen competencia en temas de agua, pensando, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Riego, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, etcétera. ¿Conversan estas plataformas? No, no conversa. Gracias. En el ejemplo que tú acabas de colocar, la respuesta es no, no conversan. Probablemente porque por la diversidad de organismos que tienen ciertas competencias, esto está ahí hiperestudiado, con respecto al número de instituciones que tienen competencias de alguna materia en el sector hídrico. el- la verdad de las cosas es que nosotros básicamente interoperamos hoy día con Tesorería General de la República, asociado a todos los procesos de pago de patentes por derecho de agua, y básicamente también con registro civil en algunos aspectos fundamentales, y con Ministerio de Economía con la plataforma Super. Esos son los grandes integraciones que hoy día nosotros tenemos en materia de sector público. Pero curiosamente, en estos otros ámbitos que probablemente tengan una relación mucho más directa temáticamente, nosotros no estamos interoperando bajo ninguna circunstancia. Y probablemente eso tenga un poco relación con lo que dice Matías, con levantamiento de proceso, a lo mejor identificar algunas áreas comunes en las que podríamos desarrollar. Con DOH probablemente sí tenemos muchos temas comunes, pero probablemente tenemos mucha divergencia tecnológica, a pesar de que formamos parte de un mismo ministerio. Eh, Interoperabilidad, yo creo que es el gran desafío, y hoy día, desde esa perspectiva, lo que la DGA ha puesto su foco en aquello que realmente nos genera mayor demanda y mayor necesidad con respecto a responder a la normativa vigente. Pero efectivamente es muy baja hoy día ese proceso, creo que en toda la Administración Central del Estado. Para ti, Matías, sobre la base de esta respuesta, ¿cuál es tu evaluación? En definitiva, desde tu visión, desde tu perspectiva, ¿cómo evaluarías esta situación, sobre todo las falencias que dice Luis que existen no solo a nivel de Dirección General de Aguas con otras instituciones en materia de agua, sino que a nivel de la administración centralizada en general? Y pensando en esta triada normativa que tú mencionabas antes, ¿cierto? Que no es solo transformación digital, sino que es protección de datos y es ciberseguridad. ¿Cómo avanzar efectivamente para lograr los objetivos? O sea, honestamente a la fuerza, ¿no? Como que no hay mucho más que hacer que a la fuerza. Eh, pero lamentablemente, de nuevo, no tenemos a alguien que pueda llamar por teléfono a dos organismos fuertes y decir, tienen que interconectarse, porque lo más probable es que los dos le corten el teléfono. O sea, lo que decíamos, si hoy día alguien osa llamar al Banco Central y decir, oye, tienen que pasarme los datos de no sé qué cosa, y al Servicio de Impuesto Interno, oye, tienen que interconectarse, lo más probable es que la respuesta sea como, adiós, ¿no es cierto? Eh, y es un problema, ¿no es cierto?, de poder político, más que un tema de diagnóstico, trabajo, bla, 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 ¿no es cierto? Pero todos sabemos que falta interoperabilidad. O sea, veamos el ejemplo más brutal que tenemos de no compartir información. Carabineros no le pasa la información a la PDI de sus investigaciones, ¿cierto? Y como que, bueno, ya no es un problema, ¿no es cierto?, del esfuerzo, los incentivos, es un problema de llamar y decir, oye, no moleste, no sé cómo que, hágalo. Y eso depende, ¿no es cierto?, de, si vemos la justificación jurídica, ¿no es cierto?, política pública basada en evidencia, eficiencia del Estado, bla, bla, no necesitamos más, tenemos todas las justificaciones. El tema es la urgencia en materia política. ¿Qué es Nueva Zelanda? Nueva Zelanda armó un ministerio de estadística. Y es corta, es ministerio de estadística. Y estadística es la interoperabilidad, ¿no es cierto? Entonces te llama el ministro al resto y le dice, oiga, júntese. Es un ministro. Y tiene jerarquía dentro del gobierno que le pusieron bastante alto dentro del ministerio. Creo que como tercero o cuarto dentro del ministerio, ¿no? Entonces es distinto cuando llama al ministro y dice, oiga, hay una orden ministerial de que usted tiene que juntarse. Si es que soy de otro ministerio, sí, pero igual, tengo más poder que su ministro, ¿no? Y se acaba el problema. O sea, al final, no es algo que se va a resolver por la buena, ¿no es cierto? Porque evidentemente genera mucho más gasto para las organizaciones que tienen que interoperar, teniendo ya
en la mayoría de los casos de la administración del Estado, saturación de funciones. Entonces, además tengo que poner otra donde puedo ignorar qué es lo que pasa hoy día, ¿no es cierto? Hoy día se me llama gente de transformación digital, o sea, de gobierno digital, perdón, y me dicen, oye, además tiene que interpretar, qué sé yo, le digo, tengo 10 otros pendientes que no estoy haciendo, como llámame el 2052, ¿no es cierto? Eh, eh, y tiene que pasar simplemente a que sea una orden ministerial un poco más alta, ¿no es cierto? Y mi impresión, por tanto, es, la única respuesta de esto es, o lo seguimos haciendo lento, que es lo más probable que cueste muchísimos años en hacerlo, o simplemente se le da jerarquía política a quien tiene que dar el mandato, cosa que se puede hacer. ¿Qué es lo que le pasa a la DGA, por ejemplo, con los conservadores? ¿Cómo mando a 140 chiquillos a que registren los datos de las inscripciones de agua y las transferencias, etcétera, de la misma forma? Si nosotros el levantamiento que hicimos vimos que los conservadores, algunos inscribían de una forma, otros completamente de otra forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo los mandas a que cambien la estructura, ¿no es cierto? De cómo guardan la información y después cómo tienen que pasar a un sistema central. La única forma de hacerlo es alguien que le pegue un poco más fuerte a la mesa de quién está tomando la decisión. Entonces, la única respuesta de interoperabilidad, si queremos que funcione, ¿no es cierto? Y que no sigamos haciendo estos pasitos de tortuga, es que venga una agencia, o sea, un ministerio, lo que sea, ¿no es cierto?, con suficiente poder, con suficiente dinero y con suficientes recursos técnicos. Porque, por ejemplo, y eso es interesante, si bien no sé en qué habrá quedado el proyecto, pero había un proyecto de hacer una nube del Estado. No sé si pasó algo con la nube del Estado al final o no. ¿No pasó nada? Fantástico. Eh, si no había una nube del Estado, ¿no es cierto? Hay muchos servicios que no tenían la plata, ¿no es cierto?, ni la asistencia técnica para poder hacer un data warehouse. O sea, para poner básicamente como un lugar donde poner toda su información y de ahí empezar a extraer, ¿no? Entonces estaba la lógica de repente hacer un proyecto, una nube del Estado, donde cual, en el piloto que nosotros hicimos de la nube del Estado, teníamos como posibilidad para servir, creo que 10 servicios públicos, completamente lo que ellos tenían gratis. Eh, eh, pero bueno, se acabó el gobierno, entonces no sé qué habrá quedado después. Em, pero claro, no es un tema de incentivos positivos, ¿no? Es más bien un tema de alguien que sea capaz de golpear la mesa. Esa es mi impresión. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta, duda de quienes nos acompañan acá? ¿Pregunta que quieran formularle a nuestros expositores? ¿No hay preguntas? Bueno, ya para un poco ir cerrando la conversación, preguntarles a ustedes desde también su experiencia, sus distintos roles. ¿Qué sugerencias podemos encontrar o aprendizajes, lecciones respecto a lo que otros países u otras instituciones que ustedes conozcan tienen lecciones positivas en este sentido que podrían replicarse y ser exitosas en materia de gestión de recursos hídricos? Bueno, mira, a lo largo de los años que yo llevo en la EGA, nosotros hemos tenido muchas experiencias con respecto a distintos modelos. Eh, Hemos conocido la experiencia australiana, hemos conocido la experiencia de los Países Bajos, hemos conocido la experiencia de California y una serie de modelos que tienen semejanzas con el modelo chileno. Necesariamente yo estoy muy imbuido hoy día con mi última experiencia en esta materia, que es una misión que desarrollamos hace un mes atrás en la Agencia Nacional del Agua del Brasil. En- y que para nosotros, que fue exclusivamente en el área de tecnología. A mí me parece una experiencia muy interesante que hay que mirar. Es un modelo distinto al chileno, por supuesto, pero desde el punto de vista tecnológico tiene muchas semejanzas con lo que nosotros estamos haciendo. Tiene problemáticas muy similares a las que nosotros estamos viviendo. Tiene problemas sin ánimo de infidencia, pero tuvieron un incidente de ciberseguridad gigantesco hace 2 años atrás y perdieron gran parte de su información y sus datos, la Agencia Nacional del Agua de Brasil. Y hoy día están en un proceso de reconstrucción de muchas de. Para nosotros fue una experiencia muy interesante. Yo creo que a veces hay que mirar lo que se están haciendo en los países cercanos
porque tenemos realidades muy similares con respecto a las problemáticas y con respecto a ciertos recursos. Para nosotros como área de tecnología fue una experiencia muy interesante la que tuvimos en la Agencia Nacional del Agua de Brasil. Sacamos muchas herramientas, em, ideas, y yo lo valoro mucho desde esa perspectiva. Validamos incluso los modelos que nosotros estamos desarrollando. Agencia Nacional del Agua está trabajando con una tecnología muy similar a la nuestra. Van más adelantados, pero para nosotros también fue un elemento muy interesante desde el punto de la validación técnica que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros siempre teníamos algunas dudas con respecto, vamos bien, no vamos bien, ensayo-error, pero la verdad es que estamos viendo que hay otras instituciones muchísimo más adelantadas que nosotros que van por el mismo camino desde el punto de vista de las herramientas tecnológicas. Y finalmente, para mí es una experiencia muy interesante que rescato. Y yo invito a que puedan conocerla también, lo que está haciendo la Agencia Nacional de Agua de Brasil desde el punto de vista de la transformación digital. Tiene toda una información súper amena, tiene los planes de transformación digital publicados, tiene una serie de servicios que nosotros estamos mirando con mucho interés desde el punto de vista usuario. Y quiero terminar esta reflexión solo con un punto. Y esto no es es simplemente, son realidades distintas. Pero desde que ocurrió esta situación de ciberseguridad en la Agencia Nacional del Agua de Brasil, por ejemplo, el área de tecnología de ellos equivale a un 12% de su dotación. 12%. O sea, tiene una dotación muy parecida a la de GEA, alrededor de 1.000 funcionarios. Pero tiene una dotación en tecnología de 12%, equivalente a un 12%. Doctores, magíster, gente de primer nivel, hicieron un cambio, un switch con respecto a eso. Porque ellos entienden que la tecnología es absolutamente imprescindible en el desarrollo de una institución de estas características. Entonces, para nosotros esto es impensable. O sea, yo no quiero contarles cuál es la votación que nosotros tenemos. Mi director me está mirando ahí. eh, no quiero contarles cuál es la dotación que nosotros tenemos en el área de tecnología, pero no se acerca ni a ese porcentaje. Entonces, hay una brecha, evidentemente, que nosotros tenemos que suplir y que en la medida que estas experiencias a nosotros nos permiten ver cómo están otros países cercanos, nos ponen desafíos, po. Nos ponen evidentemente desafíos en el sentido de que hay que fortalecer ciertas capacidades que hoy día no están desarrolladas en nuestro país. Eh, en Brasil, por ejemplo, se desarrolló una carrera de tecnología, de especialistas en el área de informática en aguas, específicamente apalancada por la Agencia Nacional del Agua. Por lo tanto, tienen especialistas con una alta competencia profesional, pero especializados en temas de agua. Es decir, son casi usuarios de negocio. Entonces, yo creo que ahí hay una experiencia muy interesante que nosotros podríamos replicar. Pero por supuesto, estamos hablando de un país de dimensiones muy distintas a las nuestras. Pero es una experiencia muy interesante que yo creo que vale la pena mirar con mayor detención. Eh, o sea, me sumo a las palabras de Luis por- por lo pronto. Yo creo que una de las experiencias interesantes, ¿no es cierto?, es asumiendo que están estos modelos de datos abiertos, ¿no es cierto? El modelo de datos abierto, en primera instancia, es disponibilizar datos hacia terceros, ¿no es cierto? Esa es como la primera, por eso es la primera patita, ¿no es cierto? La lógica del modelo de datos abiertos es de colaboración de triple hélice, ¿no es cierto? O sea, colaboración instituciones públicas, instituciones privadas y academia, ¿no? Y esa es el segundo paso de la triple hélice, ¿no? O sea, el segundo paso del modelo de datos abiertos. Entonces, la pregunta interesante es, ¿cuánta posibilidad existe hoy día de ese trabajo colaborativo? ¿Listo? Y asumiendo que cada uno puede aportar las cosas que sea, y asumiendo, y eso es lo difícil, que hay intereses distintos. Entonces, una empresa que trabaja en temas de derecho de agua quiere participar, no estoy hablando desde la ignorancia completa, ¿no es cierto? Los intereses, evidentemente, son intereses de lucro, ¿no es cierto? Y está muy bien que así lo sea. Por el lado de la universidad, lo más probable es que nosotros lo único que nos interesa es publicar papers, ¿no? Porque básicamente lo único que importa en la carrera académica es cuántos papers uno publica. Por tanto, el acceso a los datos para poder hacer investigación. Y desde el punto de vista de administración, ¿no es cierto?, es poder hacer mejor en la gestión, en el proceso, etcétera, etcétera. Pero la dificultad, ¿no es cierto?, de esta segunda fase en los modelos de
de datos abiertos, es poder efectivamente poder coexistir en proyectos donde las tres hélices, mundo público, mundo privado y academia, logren trabajar en conjunto en un proyecto, ¿no? Y yo creo que ahí hay un desafío interesante porque generalmente, o sea, evidentemente genera desconfianza uno del otro, ¿no? La academia desconfía de la administración pública desconfía de las empresas desconfían de la academia. Y es una dificultad compleja, ¿no es cierto? Por tanto, que existan marcos de colaboración para poder, sobre el mismo objeto, los datos, por ejemplo, o los procesos, que haya, ¿no es cierto?, un triple interés con respecto a objetivos comunes que tengan beneficios mutuos. O sea, mi recomendación, o sea, como mi recomendación futuro, o más que recomendación, porque para la IGEA no le puedo recomendar nada, ¿no? Así como visión del Estado, ¿no es cierto?, es que el Estado camine muy bien hacia el modelo triple hélice. Que hoy día nosotros, por ejemplo, en la universidad lo tenemos cuando desarrollamos el laboratorio de ciberdefensa con el ejército. Tenemos un laboratorio en San Joaquín, ¿no es cierto?, donde hay gente del ejército, hay gente de la empresa y gente de la universidad. Los tres tenemos intereses completamente distintos, ¿no es cierto? Pero logramos trabajar después de varios meses, casi un año de trabajo, en identificar cuáles los objetivos de cada uno, qué era lo que cada uno podía esperar. Y hoy tenemos una convivencia que ha sido bastante buena, llevamos más de un año trabajando, y ha sido de los proyectos más potentes que hay en la universidad del último tiempo. Eh, eh, y logramos, ¿no es cierto?, hundir esta triple hélice, ¿no? Y están las tres instituciones, tanto el ejército como los privados, ¿no es cierto?, como la universidad, hasta ahora bastante contentos. Y esa tal vez sería como mi aspiración en el tema de gobernanza tecnológica para el futuro. Muchas gracias a ambos. Vuelvo a preguntar para ir cerrando ya si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna? Y ustedes simplemente ofrecerle la palabra por si quieren dejar algún mensaje clave, algo que les haya quedado respecto a los desafíos, a lo que se viene en transformación digital. Si quieren agregar algo antes de cerrar. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento por esta oportunidad que nosotros tenemos como dirección de poder mostrar lo que estamos haciendo. Yo soy un convencido que vamos por un buen camino. Y también estoy muy consciente que tenemos muchas brechas y muchas dificultades. También estoy muy consciente que muchas veces somos incomprendidos con respecto a lo que nosotros hacemos y que hay mucho estereotipo también con respecto a lo que hace el sector público. Pero yo soy un convencido de que en este ámbito, y comparto plenamente lo que tú dices, Matías, eh, el aporte que puede hacer la academia con respecto al accionar de organismos como los nuestros es muy relevante y a veces está un poco lejano, porque el aporte de la academia hoy día se trasunta fundamentalmente en el desarrollo de algunos proyectos particulares, investigación, estudios y una serie de cosas así. Pero yo lo que echo de menos y aprovecho de transferir esa inquietud es que para nosotros es muy importante conocer otras experiencias. Tú has relatado varias experiencias que para mí son sumamente interesantes y yo creo que la academia tiene mucho que enseñarnos a nosotros y a su vez nosotros tenemos mucho que enseñarles a ustedes. Y en la medida que podamos confluir estos distintos mundos, academia, el sector privado y el sector público, podemos generar un círculo muy virtuoso. Eso teóricamente es así, pero yo creo que si hay algo que a lo mejor a mí me interesaría proyectar, es de qué manera la academia a lo mejor puede entregarnos más herramientas en la percepción de lo que nosotros estamos haciendo. Y a mí me parece que ahí hay un conjunto de potencialidades que probablemente ustedes no están viendo. Lo están mirando desde otra óptica y yo creo que ustedes tienen también un rol fundamental en la modernización del Estado. Y muchas veces percibo que eso no es tan así. Y yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante para el aprendizaje y para adquirir experiencias que ciertamente ustedes tienen que nosotros no tenemos. Y hay una sinergia que yo creo que es muy relevante. Yo creo que ese es como mi principal mensaje eh, para ustedes en la academia. Gracias, Luis. Toma el guante. ¿Quieres agregar algo? No, tomo completamente las palabras. Tomamos el guante entonces, nos quedamos con el desafío, pero muy relevante la invitación y el llamado que hace Luis. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación.
Por si alguien no ha firmado la lista de asistencia, está por ahí disponible, la vamos a tener un par de minutos, ahí la tiene Tamara atrás, por si alguien se quiere registrar. Y los dejamos desde ya invitados para el próximo miércoles. Nos vamos a cambiar de lugar en la misma casa central de la universidad, pero ahora en la Facultad de Derecho, el Salón Aquiles Portaluppi, en el segundo piso. Ahí nos encontraremos entonces el próximo miércoles a las 18 horas para hablar sobre el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en materia de recursos hídricos. Así que nos encontramos allí, que les vaya muy bien y muchas gracias por estar en este espacio.